Porque José María Aznar, vamos a ver lo que ha dicho José María Aznar, incluso como jurista, porque, oye, cuidado también al derecho internacional por lo que pasó en Irak, ¿eh? Vamos a ver lo que ha dicho José María Aznar, porque con una sonrisa en la boca dice que no se cometieron errores cuando se dijo que había armas de destrucción masiva en Irak, no las había, se produjo una invasión, hubo casi 500.000 muertos, y José María Aznar no reconoce errores ni en esto ni en las mentiras del 11M, ha dicho esto. José María Aznar. Y creo que no me equivoqué. Y al final hay dos tipos de países o dos tipos de dirigentes políticos, ¿no? Los que dan la vuelta alrededor de la mesa y ven cómo los demás deciden, o los que están sentados en la mesa decidiendo. La consecuencia de todo aquello es que España estuvo sentada en la mesa donde se tomaban las decisiones. Y creo que no me equivoqué. Y se ríe. ¿Qué le parece esto, juez Castro? Hombre, es cierto, eso sí, el mérito lo tuvo en que España estuvo sentada en la mesa, pero en la mesa donde se tomaron las decisiones equivocadas. Que este señor persista en su empecinamiento de que no se equivocó, bueno, eso es una actitud propia de las personas que no saben reconocer sus errores, pero a los hechos nos tenemos que remitir. Allí no había armas de destrucción masiva, por lo tanto fue una guerra iniciada gratuitamente por motivos quizá inconfesables. Estamos en un momento en el cual Alberto Núñez Feijóo ha dicho que estamos ante el gobierno más corrupto en 50 años. El gobierno más corrupto, decía así Alberto Núñez Feijóo. Vamos a verlo. Y le pregunto como jurista, porque algo usted sabrá de haber juzgado, pues por ejemplo, todo lo que tuvo usted entre manos relacionado con miembros de la familia real. Pero esto ha dicho Feijóo. Vivimos con un presidente rodeado absolutamente de corrupción, donde se ha producido más corrupción que nunca en los casi 50 años de democracia. ¿Qué le parece, señor Castro? ¿Estamos ante el gobierno más corrupto, dice el líder del PP? Hombre, a mí no me gusta recurrir al y tú más, y creo que los ciudadanos tienen todo el derecho a opinar sobre la corrupción que pudiera residir en este gobierno, pero creo que quien menos puede hablar es el Partido Popular, porque ha protagonizado casos de corrupción, no aisladamente en algún que otro territorio, sino prácticamente en toda la geografía española. Yo he tenido la oportunidad de instruir causas contra el caso Calviá, soborno a un concejal socialista por parte de dirigentes del PP, la actuación del expresidente del Gobierno Balear, Jaume Matas, creo que está más que clara, está más que condenado. El hecho de la caja B del Partido Popular en Baleares, donde tenían que retratarse los adjudicatarios de contrataciones públicas para dejar la correspondiente comisión. Creo que el PP ahí debería de guardar un cauteloso silencio. Juez Castro, un placer. Te gana el Tribunal Constitucional si el gobierno no presenta los presupuestos. Esto como jurista, ¿qué le parece? ¿Le ve recorrido? Hombre, esto más que un asunto jurídico es un asunto político. Yo jurídicamente no sé hasta qué punto la obligación de presentar los presupuestos a costa de que no vayan a ser aprobados es una obligación legalmente exigible. Políticamente quizá pueda serlo, pero desconozco hasta qué punto puede haber una sanción civil, penal, administrativa por no presentar los presupuestos. Creo que son cuestiones de oportunidades políticas que no se pueden trasladar al terreno jurídico. José Castro, juez, muchísimas gracias por atendernos en Malas Lenguas un día más, siempre. ¿Cuál? Feijóo decía eso y justo hay una confesión del número 2 de la Gürtel hablando de cómo se sacudía en esa corrupción, y es que el lunes hay juicio, pero es que el escrito lo hemos conocido hoy por parte de Crespo. Es decir, Feijóo, estamos ahora con el gobierno más corrupto y aparece Crespo de la Gürtel para decir que había prebendas y corruptelas varias con el Partido Popular. Vean. Y lo que queda.
El último juicio del caso Gürtel arranca este lunes y este hombre, Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP de Galicia, que ya suma más de 70 años de condena, se sienta otra vez en el banquillo junto a otros 26 acusados. El número 2 de la Gürtel admite todas las acusaciones de la Fiscalía en el último juicio a la trama. O dicho de otra manera, Crespo ha presentado un escrito de conformidad en el que reconoce que la trama realizó pagos al Partido Popular a cambio de la obtención de obra pública, Si tiene usted alguna prueba, dígala. como 28.000 euros para la campaña electoral de 2003 en Pozuelo. No hay ni una sola prueba. También admite que la Gürtel abonó más de 220.000 euros en regalos y prebendas a cargos del partido, incluyendo viajes, joyas o relojes, a alcaldes y diputados de Madrid, Boadilla, Majadahonda y Pozuelo, al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su hermano. es total y absolutamente falso. Y que la trama cobró más de 45.000 euros en negro del PP de Madrid, Cataluña y Valencia en 2003 y 2004. Cobros ya acreditados. No es cierto, salvo alguna cosa. Un último juicio en el que Crespo se une a la mayor parte de los acusados, que también han presentado escritos de conformidad con las acusaciones. Pobre Feijóo, cada vez que sale a decir algo, siempre sale alguien a desmentirle. El gobierno más corrupto, y resulta que la Gürtel se llevaban millones. Aquí no había chistorras, aquí había millones. Aquí no es que había sobres de 50 no probados. Aquí había una trama, había empresarios, había empresas, había políticos, estaba todo el Partido Popular. En todo este Partido Popular que tú distribuyes en muchas zonas, a mí me da miedo por si hay alguna sede más pagada con dinero negro. No vaya a ser que en la sede del PP de Aznar, el PP de Ayuso, que es el mismo, el PP de Mazón, el PP de tal, aparezca más dinero negro. Entonces, mucho cuidado con esto, muy peligroso distribuir el PP con distintas sedes, no vaya a ser que también se distribuyese la pasta por igual. Bueno, ojo, La geografía de España. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. No creo, sinceramente, que los autores que usted llama intelectuales de esos atentados, no creo que anden en desiertos muy remotos, ni que anden en montañas muy lejanas. No tengo que pedir perdón por nada. pues lo mismo Irak, que el 11M sirven los bulos y las mentiras. Bueno, pues es lo que hay. Un titular que le ponemos para rematar, Ernesto, a esta sucesión de acontecimientos, porque vamos a ver enseguida. ¿Tú crees que Aznar está entre los que en ese quien quiera hacer que, el que pueda hacer que haga, está esto de judicializar la política? Porque vamos ahora enseguida a contar esto, pero ¿crees que Aznar está en ese deseo de vale todo también llevar la política a los tribunales para que caiga el gobierno? Pregunto. Absolutamente. El Partido Popular es acusación popular en la mayor parte de los casos, coordina las acciones populares y por lo tanto no es teórico. La acción popular está en muchos de los casos que tenemos en estos días en manos del Partido Popular. Eso quiere decir que no solo contribuya el que pueda, sino que es que el Partido Popular está en primera fila. Ernesto, ¿qué te parece esto? Porque hoy el Partido Popular hace este anuncio. Si no hay presupuestos, lo llevamos al Tribunal Constitucional. Previo paso por el Senado, esta iniciativa. Es que antes de irse por las ramas, uno tiene que definir cuál es el caso. Uno tiene que definir si hay caso. La Constitución, artículo 134, título 7, Economía de Hacienda. Y no te asustes. Punto 3. El gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. No hay caso. ¿Qué quiere decir que no hay caso? Porque aquí no dice que cuando no salgan los presupuestos es una ilegalidad del gobierno. No hay caso. Lo único que está haciendo Feijóo es aspavientos. No, eso... Termina, Ernesto. Quiere decir, el Tribunal Constitucional lo va a desestimar. Y si no lo desestima al límine, que en latín quiere decir de entrada, lo hará a las próximas semanas. Mira. No hay caso, son aspavientos, como cuando Feijóo comenta la decisión, la resolución del juez Puente. ¿Qué tiene que comentar? Es un tertuliano. El señor Feijóo, que se dedica a comentar todos los días, lo que dice Puente ya ha tenido una respuesta por parte del Congreso. ¿Qué pasa? Que el Poder Judicial ahora resulta que va a decidir, como ha decidido con la amnistía, no aplicarla porque le da la gana, porque está por el señor Marchena y el señor Llarena están por encima del imperio de la ley, y ahora va a tener que determinar que elimina al diputado porque se le ocurre al señor Puente. Porque aquí, Ernesto, lo que dice el gobierno, lo que ha dicho el presidente esta misma semana, que presupuestos va a presentar, otra cosa que salgan adelante. Pero, pero la ley lo que dice es que tiene que presentarlos.
presentar. Esa es ¿no? la Presentar. obligación, Claro. no que salga, Pero- porque que salga no depende de él, no A depende ver, de su buena mira, voluntad. Lo que está haciendo Feijóo es un engaño a la opinión pública, le está tomando el pelo a los españoles, porque evidentemente los españoles no tienen por qué saber el artículo 134 de la Constitución, punto 3, que es lo que dice, que es una farsa lo que está haciendo Feijóo. Como no se lo sabe. Ernesto, a ver, mira, Feijóo tampoco mira, se sabe las a ver, dos cuestiones. A mí no me hables, habla a la cámara o al señor. Pero ¿cómo no me te va a hables hablar a ti? Te hablo porque estás tú Yo no te enfrente hablo a ti, Ernesto. no te hablo a ti. Nadie, No por Dios. pronuncie ni mi nombre. A ver, mira, pero ¿cómo no me va a... A ver, Calma. Ernesto, mira, por favor, faltas de educación no, y faltas de respeto Calma, tampoco. da tu opinión. Bien, mi opinión es que punto número 1, el Tribunal Constitucional no es poder judicial, eso punto número 1, es un tribunal de garantías, no forma parte del poder judicial, eso punto número 1, es una cuestión técnica y una cuestión básica y objetiva. Punto número 2, creo que el Partido Popular está enfocando mal el asunto, porque lo que tiene que enfocar es en la presentación de los presupuestos, no en la aprobación. Porque la Constitución no obliga a aprobar los presupuestos, obliga a presentarlos. Lo acabo de decir, lo que Bien, repites, entonces, pero estupideces. tú lo que no has dicho, Ernesto... Estupideces. Pero tú lo que no has dicho, Ernesto, es que ya no presentó los del año 2025, porque yo no he visto, quizás Ernesto sí que Y lo vio. tampoco lo dice el 134. Ernesto quizás lo vio, yo no he visto desde luego Tampoco el proyecto... lo dice el 134. Estoy hablando yo, No dice Ernesto, que son dos. estoy hablando Diciendo yo, estupideces. estoy hablando yo. Te ganas la vida hablando estupideces. Estoy hablando No, calma, yo. no, eso no. Hablando estupideces. eso no, hablando yo. Entiendo que te ganes la vida así. Calma, no, calma, Un calma, eso segundo. sigo. Termino. Yo no he visto los presupuestos generales del año 2025, no los ha presentado. Entonces, lo que yo creo, sí, que el PP enfoca mal el tema. Enfoca mal el tema, porque la cuestión no es aprobarlos. Eso no lo obliga la Constitución. Lo que lo obliga es a presentarlos. Y ya Sánchez no presentó, el gobierno no presentó los del año 2025. Esa es la realidad. Tío, Con lo pero la cual, realidad es- espero que presente los del 2026, si no, estará incumpliendo la Constitución. Y en esos momentos, el plazo son 3 meses antes de que expire el año. Ya lo está incumpliendo el plazo. Esa es la Ernesto. realidad. Es Y una venga. tontería, pero si dice Todo es una tontería, tontería. no tiene Todo. sentido, no hay caso. Calma. Y cuando el Tribunal Constitucional lo desestime, lo discutiréis aquí vosotros, entre vosotros, sin mí probablemente, y veréis que no hay caso, no hay caso. Es una maniobra de Feijóo que tiene que estar todo el día haciendo cosas, haciendo anuncios, se ha convertido en un tertuliano vulgar y corriente. Yo tengo, Esto es porque no acepta el veredicto de las urnas, dice. yo tengo una explicación mucho más fácil. Mira, el Partido Popular necesita echar leña a la vía judicial. ¿Por qué? Porque en los próximos meses el Partido Popular se enfrenta ni más ni menos que a 30 casos judiciales. A 30. Sí, sí. ¿Pero qué tiene que ver con los presupuestos? Porque al final, ¿Por no, qué? tiene que ver con los presupuestos porque, hasta que vamos a examinen vamos la a llevar, justicia, no creo que vamos sea a ver, tiene que inventarse casos ficticios El lunes para coger la Gürtel, ya aviso. Bueno, pero es que Termina Chema, es termina Chema. Gürtel, es Púnica, es Kitchen, 30 casos judiciales, te los puedo decir, no me va a dejar. No, pero si no me hace Jesús, falta que me lo uno digas, tras o otro. sea, yo- 30. Te lo puedo decir si quieres, Hombre. y con fecha y todo. Diez, me si los he quieres, di estudiado. 4 o 5, venga. Mira, pues en Una de las octubre, 7:30. caso Eólica, Sí, el lunes, caso lunes nuevo, es- caso nuevo Cartago, Kitchen, Pero que son cosas distintas. 30 casos en los próximos meses. Mira. Entonces el PP lo que necesita es coger Chema. e inventarse casos para coger y desviar la atención. Pero que esto Ni no es más ni menos. inventarse un caso. 30 Esto casos, es 30 inventarse casos. un caso. Esto es llevar Y dicen que sobre todo lo que a da los miedo. tribunales, llevar a los tribunales una cuestión que es política, que podría ser de denuncia política. Simplemente ellos deciden ir a los tribunales. Yo creo que no es rentable. ¿Por qué? Lo decía antes. Porque hasta que haya una resolución va a tardar mucho tiempo. Yo aquí veo dos cosas, puedes Marisol. decirlo, puedes ir a hacer una rueda de prensa y decirlo que no hay Y cada presupuestos vez- y te sale cada más, vez más claras. rentable. La primera es que el trío de las Azores sigue vivo, lo que pasa que ahora lo forman otros dos, que son Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y Aznar, que ha seguido ahí. Pero ahora están en la península. Ahora están en la Claro, península. ahora ya no son las Ahora Azores, ya no van ya de es la islas. comunidad. Y luego una segunda cosa, que es que el Partido Popular lo que no gana en las urnas, lo que no gana en el Parlamento, que lo que no gana con apoyos en el Congreso de los Diputados, lo gana con los jueces. Pero, Y ¿qué es jueces? por lo que hacen tanto ruido. Se presentan como acusación popular, que lo hacen otros partidos políticos en otros casos, pero esto, llevar los presupuestos a un tribunal no tiene sentido. Tiene sentido que se hable en el Parlamento, tiene sentido que se hable en el Congreso de los Diputados, tiene sentido que los que legislen, no que hablen y que traten en otros escenarios. Ya está bien de que veamos más políticos en los juzgados que a jueces. Bueno, quiero preguntar a Ernesto de Kaiser, experto en materia jurídica. ¿Eso os convence, Hugo? A ver, si presenta los presupuestos, pues ya está, pero es que ya está fuera de plazo, insisto. O sea, leyó antes Ernesto, y bien leído, el artículo 134 de la Constitución dice que 3 meses antes de que expire el año tiene que presentar los presupuestos, cosa que no ha hecho. Estamos a 3 meses, estamos a viernes 17 de octubre. No lo ha presentado, que yo sepa. Vamos, igual Ernesto ha visto el proyecto, yo no.
Entonces, desde luego, pues está fuera de plazo. Si los presenta, cumplirá la Constitución. Creo, insisto, que el PP lo enfoca mal, pero el PP tiene parte de razón. Y es que el proyecto de presupuestos de este año 2025 nadie lo ha visto porque el gobierno no los ha presentado incumpliendo el artículo 134 de la Constitución. Y eso es un hecho objetivo. Ernesto. No hay caso. Bueno, no hay caso y no ¿por va qué? a progresar en el Tribunal Constitucional. Eso es lo que digo, porque muchas veces se han retrasado los presupuestos. ¿Cuántas veces se han retrasado los presupuestos? A partir y ya ha superado los 3 meses y no ha pasado nunca nada. Y luego Pues muy mal. se han aprobado y se han aprobado en enero y en febrero se han llegado a muy mal. aprobar. ¿Qué ha descubierto el señor Feijóo? La pólvora. Pero no entendéis que os está engañando. A ti y a todos los españoles, a ti y a todos los españoles, que hace aspavientos, que el tío no sabe cómo salir adelante porque está acosado por un lado por el señor Abascal y por otro lado por Ayuso, y por otro lado por las encuestas. Está engañando a la opinión pública, se está defendiendo a sí mismo y se está jugando la vida política. Y se inventa lo del Tribunal Constitucional. Hoy, hablando del Tribunal Constitucional, ¿por qué no se renueva el Tribunal Constitucional? ¿Por qué hay 2 mandatos del Tribunal Constitucional que se tienen que renovar? ¿Por qué? El Cándido Conde Pumpido ha dicho, oye, en diciembre vence teóricamente mi mandato, aunque yo cumplo los 9 años en marzo, poneos a renovarlo y decidid entre vosotros, porque no le interesa. No le interesa a Feijóo, ¿por qué? Porque le va a criticar Vox y va a decir que es bipartidismo. Porque tiene las elecciones en Castilla y León, porque tiene las elecciones en Andalucía y no quiere caer todavía en ese punto en manos de Vox. Entendedlo. Pero Vox... ¿Te sientes engañado tú, como dice Ernesto? Yo no me siento engañado. Él dice esto, pero... yo no, Hugo, desde luego yo no me siento engañado. parece que le dé la razón, que yo se la doy, por... pero tampoco engañar si quiere engañar y alguien se siente engañado. Pero... Yo lo que tengo claro es que si Feijóo o el PP ahora o antes en un pasado hizo cosas mal, eso no exime que haga cosas mal este gobierno. Yo creo que, insisto, tiene que cumplirla. O sea, lo mínimo que se puede pedir a un gobierno, se cumple la Constitución. Es lo Pero mínimo. se llevó a Ayuso a los tribunales es lo mínimo. Pues si Ayuso hace mal, muy mal Ayuso. O sea, Ayuso problema. estuvo años sin presentar sus presupuestos Pues muy mal. y no se la llevó a tribunales. Pues No muy se mal, la llevó a tribunales. muy mal, Pues Ayuso. estará Ya muy está. mal, pero no Claro. se la llevó a ningún tipo de tribunal, ni constitucional, ni otro en esta tipo ocasión sí. de tribunal. Pues en Pero esta ocasión sí. los políticos tienen que hacer política y lo que está haciendo el señor Feijóo es tapar sus vergüenzas y tapar sus complejos. Porque el señor Feijóo se ha dado cuenta que no lidera dentro del partido, pero que tampoco lidera fuera, que no lidera la calle, que la derecha, la extrema derecha le está ganando en las calles y dentro de Génova le está ganando la extrema derecha Sara. suya, propia, la señora Isabel Sara, Díaz Ayuso. esto- En la calle el señor Santiago Abascal y dentro la señora Isabel Díaz Ayuso. Y esto es para intentar, no sé si engañar a los españoles, pero por lo menos intentar alargar quien la va- historia. Alargar la historia Mira, de un quien va- proyecto inexistente político, quien va a que es llevar- el proyecto del Partido Sara. Popular, que lo único que dice No te es... salgas de "Hágalo plano, con Hugo, Sánchez". que te digo como ahí, mejor. Venga, vamos. Sara, lo que quiero... Los pepes, pero Yo quiero darle la razón a Hugo Pereira. El gobierno de Feijóo no va a ser el más corrupto de la historia porque Feijóo no va a llegar a gobernar. Te aseguro que esta apuesta la gano, Hugo. Pues entonces estás contento, Chema. Bueno, Pues dicho sí, esto, la verdad que ya sí. está, pues me a mí, alegro. a mí los pactos del PP con la extrema derecha no me Me gustan. alegro por ti, Chema. Estás Gracias. contento. dicho esto, y Hugo, esto en un contexto en el cual se ha lanzado un mensaje de cuál es el gobierno más corrupto. Feijóo ha dicho que estamos ante el gobierno más corrupto actualmente. Lo cierto es que el lunes hay un juicio de la Gürtel que tiene novedades que ahora vamos a contar. Pero esto del gobierno más corrupto. Ernesto. Bueno, yo quería decir sobre el tema de Cerdán que el juez debería ponerle en libertad inmediatamente, y lo digo porque por una sola. Le va a poner en libertad probablemente en el mes de noviembre, lo he anunciado ya aquí en el programa hace ya muchas fechas, pero y además él mismo lo ha adelantado, ha dicho que no va a estar todo el periodo de 6 meses por el cual le mandó a prisión, y que vencería ese periodo el 30 de diciembre. Pero hay un problema que es fundamental. Cuando digo que no hay límites para ponerse en ridículo, el juez dijo que le mandaba a prisión porque el señor Cerdán era el que repartía la pasta, que le daba el dinero, ¿vale? Y que era el jefe de la trama, y que tenía el contacto con los que le daban el dinero, los jefes de las empresas, Acciona. Todavía no he visto la entrada y registro, quizás tú sí, pero yo no. Pero en cualquier caso, si el auto que examina las relaciones entre Koldo y Ábalos y sus transferencias dinerarias no dice nada de lo que le daba Cerdán a Koldo y a Ábalos, que se supone que decía
el juez en el auto que le mandó a prisión, es que le tiene que soltar, porque no viene ahí que le daba el dinero, les está corrigiendo toda la instrucción. El señor Puente está haciendo el ridículo, y yo le aconsejo que de oficio, aunque ya tiene una petición de libertad que es impecable, que es una bomba en la línea de flotación de toda su instrucción y sus contradicciones, y de la UCO, que ponga en libertad, que les ponga en libertad. Y si quiere ponerlo de oficio, bueno, pues que rechace, porque los jueces a veces, ¿sabes? Cuando le piden la libertad te dicen que no, y a la semana te ponen en libertad. Póngale en libertad, en función de la petición que le ha hecho la defensa de Cerdán, lo que usted ha hecho con Koldo y con Ábalos esta semana, y si no lo quiere hacer porque se lo piden, hágalo usted de oficio. Bueno, y quede bien, señor Puente. En cuanto al tema del ¿Tú opinas que debe ser puesto en libertad? Hombre, yo creo que sí. Desde luego él todavía es inocente hasta que se muestre lo contrario en un juicio. O sea, a día de hoy la prisión preventiva es la medida más gravosa, digamos, cuando una persona no ha pasado por juicio. Con lo cual, en fin, si no hay riesgo de destrucción de pruebas, reiteración delictiva o riesgo de fuga, pues en fin, pues tendrá que ponerlo en libertad. Quiero decir es que el sentido de ridículo no tiene límites. Y el sentido de ridículo del juez Puente no tiene límites. Porque yo os cuento la historieta. El juez Puente asustó, amagó con meter en la cárcel a Ábalos y a Koldo. ¿Cómo lo hizo? En el auto del 6 de octubre, donde le cita a declarar, para esta semana, dice que le cita a declarar nada más. Y no pone nada más. Y en el auto del 13 de octubre, o del 14, del 13 creo, cuando rechaza aplazar la comparecencia, porque ellos pidieron rechazar, dice, y se convocará el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la vistilla, la audiencia que se hace después de una declaración para decidir si hay medidas cautelares, prisión y otras. Nadie le ha pedido, lo he comprobado por activa y por pasiva, nadie le ha pedido antes de la declaración la convocatoria de la vistilla. Pero él ha sido un barrio bajero, porque ha amenazado a Ábalos con prisión, ha amenazado a Koldo con prisión con un objetivo, y era que Ábalos era así con el caso, al sacárselo de encima y dejárselo al juez Moreno. No lo ha conseguido, y el acto fallido consiste en que pone allí, ajusta cuentas en el auto, con el escaño de una persona que está en las condiciones. Le ha traicionado el subconsciente. Este hombre no conoce a Freud. Hombre, sí le conoce porque cuando le nombraron juez en el Supremo, él venía de Jueces y Jueces para la Democracia. ¿Y sabe lo primero que hizo cuando le nombraron? Se dio de baja. Se dio de baja para cumplir con Marchena. La del 9 te la da Mariano Rajoy. Mariano Rajoy hizo en los últimos 15 días 2 discursos diciéndole a Feijóo, no vayas por ahí, no vayas por el tema de ganar votos con los inmigrantes. Lo ha dicho el 3 de octubre, creo. No, ayer dijo el camino contra el extremismo no es más extremista. Ayer ha vuelto a decir 2 veces para Rajoy que puede hacerlo una vez al año, una vez cada 5, 2 veces. Yo creo que Mariano está realmente preocupado con la deriva de Rajoy y sobre todo que Rajoy... de Feijóo. No, Mariano Rajoy está preocupado con la deriva de Feijóo y que Feijóo pone la oreja a Aznar y no a él. Y que Mariano Rajoy tenga que defender a Alfonso Rueda, ponerlo como ejemplo. Yo creo que esa es la prueba del 9 de que realmente hay preocupación en una cúpula del Partido Popular que se considera moderada, no es que yo la considere moderada, y dice, no vayas por esa línea. En 10 días que Mariano Rajoy, que no se prodiga mucho, haga esto, indica que hay verdadera preocupación de que la deriva de Feijóo es imparable. ¿Deriva de qué tipo? Hacia el extremismo de derechas. Hay un millón de votos que se están yendo del PP a Vox. Esa es la realidad. Hay 1 millón de votos y Génova 13 ha entrado en pánico electoral. Entonces, a partir de ahí, pues su estrategia, la que han trazado es taponar, no captar ni siquiera votante de Vox, es más bien taponar la... Sobre los sondeos electorales prácticamente nunca opino, pero no sé quién dijo recientemente, ahora en la mesa, no recuerdo, que... le había funcionado a Ayuso con la mayoría absoluta. No sé si fuiste tú. Sí. Bueno, yo no sé si le funcionó con la mayoría absoluta. No sé si le funcionó realmente, porque a mí lo que me parece es que
Pablo Iglesias le dio la victoria. Pablo Iglesias polarizó la campaña. Y para Isabel Díaz Ayuso fue un regalo del cielo. No digo que Pablo Iglesias lo hiciera a propósito, pero le hizo una campaña polarizadora. Ella quería la polarización y ella lo consiguió. Yo me pregunto si realmente Pablo Iglesias no hubiera entrado en esa campaña, ¿qué hubiera pasado? No olvidemos nunca, y yo no lo olvido, que Isabel Díaz Ayuso perdió frente a Gabilondo. A Gabilondo. Perdió, pero luego gobernó. Pero bueno, pero perdió frente a Gabilondo. Sí, pero Quiero decir, no estamos hablando del super candidato, estamos hablando de una persona respetable, una profesora de universidad, un decano de universidad, y perdió. Aquí Ernesto de Kaiser repartiendo Gabilondo, Pablo Iglesias, repartiendo. Por cierto, como Pablo Iglesias suele aparecer por este programa, le pondremos este total y vais a debatir sobre esto que acabas de decir. No creo. Los dos. Sí, hombre, es bueno que pareceres diferentes, claro No que creo. sí. Sí, es bueno que debatáis y tal. O si se quiere poner, por cierto, el respeto está invitadísimo. Húmedo y prefieren hablar de libertad. Pero es una vergüenza que sigan utilizando este vocabulario contra la gente, contra los políticos, porque en el Congreso de los Diputados creo que pocos comunistas hay, si es que hay alguno. Pero que el gobierno de Sánchez sea una dictadura, ¿de qué? ¿De qué? Con el daño que ha hecho en este país la dictadura franquista, utilizar ese tipo de recursos, no sé si lingüísticos o políticos, es una vergüenza cuando en este país todavía hay gente en las fosas, en las queridas fosas de Miguel Tellado. Bueno, desde aquí también invitamos a Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista.